7:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Santiago García, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Están invitados el doctor Pablo Lucio Paredes y el economista Alfredo Vergara para hablar de algunos temas vinculados con la coyuntura económica y social, partiendo de un hecho de la coyuntura: el veto que impusiera el Ejecutivo en los últimos días al proyecto de ley de reformas a la ley humanitaria. ¿Qué significado tiene este veto? Saludamos al economista Santiago García. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar, como siempre, en su programa. Bueno, la ley de apoyo humanitario entró en vigencia en julio del 2020, en plena pandemia. Una ley que yo creo que era necesaria, que hubo inconvenientes en aprobarla. Como siempre, no había el consenso mínimo para sacar de la mejor manera algo que era indispensable. El empleo se iba perdiendo por miles, las empresas se iban cerrando por miles, venían los problemas de cada vez más empobrecidos y con dificultades para pagar los servicios públicos, problemas para pagar las pensiones de nuestros hijos en escuelas y colegios y universidades. Eso era, Miguel, hay que recordar ese periodo muy, muy complicado. Y entonces ahí el gobierno del señor Lenín Moreno, en la Asamblea Nacional, finalmente se logra expedir esta ley. Y ahí hay un par de cosas que hoy han sido retomadas, o que fueron retomadas con esta propuesta de reforma legal. No, definitivamente me parece que incluso en la redacción, como se hace, el nombre le doy exacto, lo tengo anotado acá, se propone, se llama Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de diversas leyes para la garantía de derechos derivados del apoyo humanitario durante la pandemia del COVID. Eso, repito, es la ley reformatoria de la ley humanitaria. Y ahí se plantean dos cosas que quisiera mencionar a lo largo del programa, o concentrarme, que es la parte que yo conozco. Se insiste en algo que ya estaba en esa ley de apoyo humanitario, sobre la obligación de reestructurar, renegociar las deudas con el sistema financiero nacional. Y el otro tema también, que también sí causó problema, que también fue cuestionado, yo creo que se utilizó y era necesario, el tema de las nuevas modalidades de contratación para preservar el contrato, uno de ellos el contrato de trabajo emergente. Entonces, Miguel, hasta ahí estamos, es decir, hubo una propuesta de reforma a la ley humanitaria vigente desde julio del 2020. La Asamblea hace esa propuesta, básicamente en lo que me quiero referir al tema del crédito, propone lo que hoy ha sido ya aceptado en las mesas de negociación con los movimientos indígenas y con las organizaciones del movimiento indígena y el gobierno nacional, en donde claramente todos hemos asistido y hemos visto que se llegaron a acuerdo para básicamente una reestructuración con la banca pública obligada, y una posibilidad de reestructuración tal como ha sido establecido por la Junta de Política y Regulación Financiera, en donde todas las personas que tengan deuda con el sistema privado, con la banca privada, con el sistema cooperativo de ahorro y crédito, pues pueden entrar a un proceso nuevamente de reestructuración. Entonces, claro, el veto del presidente le dice a la Asamblea: bueno, ¿para qué hago esto si ya hemos llegado a un acuerdo y esto más bien hemos podido avanzar, así que no queda? En fin, entonces eso, Miguel, para no alargar mi presentación y que el público pueda entender de la mejor manera, bueno, no se da paso a algo que en la parte de reestructuración de crédito, incluso el día 16, me parece, de julio, ya la Junta de Política y Regulación Financiera ya emitió una nueva normativa para estas reestructuraciones de todos quienes han tenido problemas para cancelar su deuda. Hasta ahí, Miguel, esta primera parte
de lo que usted me consulta. Muchas gracias a Santiago García. Saludamos al economista Pablo Lucio Paredes. Un primer comentario respecto de este veto a la reforma a la ley humanitaria que impusiera el Ejecutivo a la decisión de la Asamblea Nacional. Pablo, buen día. Sí, muy buenos días. Gracias, Miguel, por la invitación. Santiago, saludo a Santiago, le veo a Alfredo y a la gente que tiene la amabilidad de acompañarnos. Bueno, Santiago ha resumido parte de los elementos importantes de esto, que es el tema financiero y el tema laboral. Siendo Alfredo un experto en temas financieros, estoy seguro que él va a profundizar más ese tema. Yo me voy a permitir simplemente, bueno, primero, en términos generales, quisiera como ecuatoriano resaltar que me parece increíble que de repente la CONAIE se haya vuelto el representante de todos los ecuatorianos en la negociación política con el gobierno, ¿no? Y si no fuera la CONAIE y fuera cualquier otro grupo que se ha tomado ese nombre, esa capacidad a nombre de todos los ecuatorianos, me parecería sorprendente, ¿no? Todo ahora resulta en el Ecuador que uno va a las calles, genera violencia y eso le da derecho a representar a todos los ecuatorianos en una negociación que abarca temas financieros, temas laborales, temas productivos, de energía, de minería, todos los temas de la vida nacional. Resulta que nuestro representante político es la CONAIE, ¿no? Es cierto que eso se da en parte por la incapacidad de nuestros representantes políticos de tratar estos temas, pero no creo que eso sea el camino y yo realmente me siento muy molesto que un grupo haya decidido a través de la violencia tomarse nuestra representación como ciudadanos. Me parece a mí muy, muy grave. Pero bueno, yo decía que Alfredo va a hablar del tema financiero que él conoce mucho mejor que yo. Lo que yo sí quisiera insistir es en el tema que ya mencionó Santiago, que es en el tema de la parte laboral. Todos sabemos, y creo que cualquier ecuatoriano que nos escucha lo sabe, que el sistema laboral ecuatoriano es un sistema costoso, complicado, inflexible, que le lleva a uno, en definitiva, más allá de las complicaciones de la teoría económica, digamos así, les lleva en la vida real a decir, caramba, si tengo que contratar a alguien, no sé si lo voy a hacer porque esto es demasiado complicado y costoso. Es decir, tenemos un mal mercado laboral. La ley humanitaria del año 2020 puso algunas reglas un poco más, yo diría, sensatas, de sentido común, en particular para pasar estas etapas tan difíciles de la economía y de la vida, como fue el COVID, y ahora resulta también el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, había 3 o 4 reglas razonables para el mercado laboral, y lo primero que hace la Asamblea es decir, no, esto precariza el empleo, esto va en contra del empleo. No va en contra del empleo, va a favor de tratar de encontrar soluciones para la gente que no tiene empleos. Entonces, una buena cosa que esa parte laboral, con el veto, se mantenga, más allá de que en el Ecuador debemos discutir seriamente un cambio fundamental al sistema laboral. Yo me permito llamarlo una reforma laboral de sentido común, que probablemente el 80, el 90% de los ecuatorianos estarían de acuerdo con estas reformas, que haga un poquito más viable el mercado laboral. Es una buena cosa que no se echa abajo esos pequeños cambios en el mercado laboral. Bien, vamos con el tema financiero. Bienvenido al economista Alfredo Vergara. A propósito de este veto a las reformas a la ley humanitaria. Buen día. Buenos días. Buen día también a mis dos contertulios, al economista García y a Pablo Lucio, a los tiempos que lo veo. Y a usted, Miguel, un buen saludo. A ver, bueno, me imagino, yo estoy un poquito atrasado, me dijeron a las 7:10, pero bueno, no importa. Así que no sé, le alcancé a oír las últimas palabras de Pablo Lucio. Y respecto a lo que me pide a la cuestión financiera y también a la cuestión laboral, que creo que es importantísima desde hace tal vez unos 8 o 9 años, que es lo más importante, porque es la situación más grave, es decir, la parte económica, tanto en lo social como en lo meramente económico, y obviamente en la parte de pobreza, destrucción de riqueza, etcétera. La situación laboral es lo más conflictivo en el país.
Sobre eso yo quisiera juntar las dos cosas, la parte financiera con la parte laboral en esta primera intervención, para decir rápidamente que yo desde hace algún tiempo, ya desde que se formó la famosa comisión en el 2014, perdón, claro, en el 2014-2015, cuando se tuvieron las vanguardias y 2 puntos del IVA, etcétera, etcétera, también se anunció que se armaba un conjunto de expertos en endeudamiento externo. Yo en aquel entonces dije que era un error. Hasta aquel entonces no nos habíamos endeudado mucho, ¿no? En la parte, digamos, del gobierno de Correa, en la deuda externa, que era un error en dolarización, comenzar a buscar el endeudamiento externo, que era un absurdo, porque para eso nosotros nos habíamos dolarizado, que al habernos dolarizado nosotros nos habíamos visto forzados, por lo menos de los primeros años, a hacer lo que hace un país dolarizado que tiene una idea de cómo es lo que está funcionando, es decir, incrementar la velocidad de circulación del dinero. ¿Qué es lo que hicimos? Y eso con datos yo lo he demostrado varias veces, con datos del Banco Mundial y varios datos oficiales, que subimos de 4 más o menos, que era la velocidad al comienzo, del año 2000, 2001, a fluctuar entre 7 y 8 veces. Es decir, duplicamos la velocidad de circulación del dinero. Y eso nos permitió tener 8 años continuos, hasta el 31 de diciembre del 2008, caso histórico, que ha sido mencionado en varias revistas internacionales. Una de esas, Trading Economics, porque hablaba más bien del negocio, digamos, del comercio, pero también ratificar ese tipo de cosas, que Ecuador es uno de los poquísimos países que han logrado casi una década de superar el fiscal y de cero endeudamiento externo, etcétera, etcétera. Pero aquí, lastimosamente, en el Ecuador, y especialmente el actual gobierno, que yo creo que por su matiz de estar un poco conectado con la banca, debería darse cuenta que eso es el camino a seguir para arreglar muchos problemas, incluido en cuestión de empleo. Y diría yo, no solo incluido, sino el principal es la cuestión de generar fuentes de trabajo, generar ocupación, generar demanda de empleo para poder subsistir o proveer o complacer a los nuevos oferentes o a los nuevos demandantes, digamos, de producto nacional, de producto local, que se producen al simplemente acelerar la velocidad de circulación del dinero. Lastimosamente eso, pues ni en el gobierno de Correa, peor en el de Moreno, y ahora tampoco, lastimosamente, en el gobierno de Lazo, pues ni siquiera se lo ha tomado en cuenta, ni siquiera se atreven a discutir. Yo sé por qué no quieren discutir el asunto de la dolarización de mercado, como yo la vengo llamando ya por más de 10 años. Pero ni siquiera quieren discutir. ¿Y qué es lo que pasa? Que la velocidad de circulación del dinero actualmente está ya en 3.5, es decir, mucho más bajo, mucho más paralizado, mucho más agotado, congelado la posibilidad de financiar nuevos productos o nuevos procesos o nuevos emprendimientos locales, pequeños, que demandan fuerza de laboral nuestra, exclusivamente nuestra, y de gente que hasta cierto punto está desempleado, independientemente de su capacidad técnica. Muchos de ellos son técnicos que no pueden emprender, y bueno, son los que nos producen el sector informal de la economía, donde hay de todo, ¿no? Desde trabajadores de esquina hasta ciertas actividades un tanto delincuenciales. Es lo que puedo decir yo así a grosso. Creo que la gran falla del actual gobierno, como han sido los 3 últimos gobiernos, ha sido el no percatarnos que estamos viviendo en un país dolarizado y que la velocidad de circulación del dinero es una teoría, es un axioma económico, un axioma monetario puesto en práctica antes de que se pongan los bancos centrales, es decir, antes que se popularice o se masifique el dinero billete. Es decir, antes de 1927 aquí en el Ecuador y en el mundo. En el mundo, digamos, se comenzaron a crear los bancos centrales a raíz de la importancia que dio eso a la Liga de las Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y en el Tratado de Versalles una parte importante fue
la obligación, porque se consideraba que cada país debía tener su propia moneda para evitar conflictos comerciales que fueron, según ellos, una de las causantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces se estatuía que todo país debería tener su banco central, cuya única, si se quiere, función era la de imprimir dinero, emitir dinero y ser un prestamista de última instancia. Así nacieron los bancos centrales. Pero antes de que nazcan los bancos centrales, es decir, antes que el gobierno, cualquier gobierno pueda imprimir dinero, era importantísima la política monetaria que en aquel entonces se reducía a hacer circular a una velocidad mayor la moneda que en aquel entonces existía, que casi el 90% de moneda era metálica, plata y oro, básicamente. De ahí la importancia. Entonces nosotros, al estar dolarizados, el dólar para nosotros es como tener plata u oro. Es decir, no es una cosa que se puede producir así nomás, se la puede producir con trabajo, se la puede generar con el Producto Interno Bruto, no la puede generar el gobierno. El gobierno ya no genera un solo dólar. Eso tengamos en cuenta. Por lo tanto, los llamados, el sector llamado a generar dinero, a generar dólares, es la sociedad civil. Ya no tiene nada que ver el gobierno. Por lo tanto, el gobierno bien debería, y aquí viene termino enseguida, y aquí viene lo que yo dije, yo sí creo saber el por qué se resisten, ni siquiera hablar de la globalización de mercado. Porque una de las condiciones básicas tenemos un decálogo de conceptólogos, vendría a ser 7 reglas básicas para instrumentar la globalización del dinero. La primera es el jamás tener un déficit primario. Es decir, el gobierno se ve obligado a crear impuestos para después poder gastar. O puesto al revés, tal vez un poco más suave, solo podrá gastar hasta donde coleccione impuestos. Y de ahí sí parte todo lo demás de la dolarización. En este caso, pues no quiero monopolizar la palabra. Eso es lo que puedo decir en base a lo que le acabo de oír a mi buen amigo Pablo Lucio, siempre tan lúcido, que combine un poco con tu nombre. Eso es, Miguel. Ya, quiero volver con Santiago García. ¿Cómo conectamos esta realidad reflejada con el veto al proyecto de ley humanitaria que vino a enfrentar en medio de la crisis por la pandemia y la situación económica? Si no podemos avanzar más allá, como bien decía Pablo Lucio Paredes, ¿cómo conectamos una reforma laboral que necesita el Ecuador? Santiago García. Sí, Miguel, yo creo que este capítulo del veto se cierra ya. Creo que pasa a la historia. El presidente ha mencionado que una de las razones es que la propuesta de reforma a la ley de apoyo humanitario no tiene toda la técnica jurídica adecuada. No lo sé. Cerremos. Yo creo que hay que cerrar esto, no da para más. Una vez dado el veto, lo que se ha explicado es que luego de un año se podrá retomar si se quisiere retomar. Ahora, el país sigue avanzando. El país sigue avanzando y en esta parte, para ir en los dos temas, tasas de interés, el tema del crédito, la reestructuración, los alivios financieros, siguen. Y el tema también de la reforma laboral. Ahora, lo que critica o lo que lo plantea Pablo es duro y creo que es real. Yo creo que hay muchos sectores que piensan así, en el sentido de que tenemos que pasar por una bronca, un golpe muy fuerte, un reclamo muy duro en términos de costo de vida, incluso de la pérdida de 10, 12 ecuatorianos, también los costos que significó paralizar al país. Pero yo hago la siguiente reflexión y le hago a Pablo para seguir avanzando. Uno, esto muestra nuestra debilidad institucional, no tenemos las capacidades para definir política pública en los mejores términos, porque ahora resulta que sí ha sido posible, por ejemplo, hacer estos alivios financieros. Tanto es posible lo que plantea la mesa número 2, que lo comento de nuevo, la Junta de Política de Regulación Financiera precisamente sacó una decisión diciendo que sí, vamos con esta reestructuración y este alivio. O sea, necesitó la Junta también la bronca, el reclamo duro y fuerte para decir, bueno, sí, porque evidentemente las necesidades, creo yo, sí existen, sí. Si tenemos problemas como los que estamos viviendo,
economía alicaída, una crisis internacional sobre nuestras cabezas, la falta de oportunidades de empleo, las posibilidades de que no se puedan vender los productos de las diferentes microempresas y empresas. Entonces queda esa lección, es decir, muchas cosas se puede hacer, pero no encuentran el cauce institucional para hacerlo. Eso creo que es el mensaje también, que hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos necesidad de esto y no los cauces institucionales? Segundo, yo lo quiero decir a Pablo, no sé si comparta conmigo la opinión. Yo creo que los movimientos indígenas representan a parte del país, hasta ahí estamos de acuerdo. Ellos toman el liderazgo, hacen el reclamo, participan en las mesas de negociación. Yo lo que creo es que esas mesas tienen que seguir ampliándose con otros representantes. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Exportadores dice, muy bien, señores, yo quiero estar en las mesas. Me parece que hay que apoyar esa iniciativa. Hemos dicho que los colegios profesionales y las academias, las diferentes universidades deben estar. Pues hay que estar. Eso es lo que ojalá tanto el gobierno como el movimiento indígena comprendiesen un poquito mejor, para que los resultados de las diferentes mesas no solo sean, ¿no? Esto es el logro de tal dirigente indígena. No, esto es el logro de la lucha social, de la movilización. Y tercero, lo que yo quiero decir es, nos inviten o no, por ejemplo, el Colegio de Economistas estamos en los dos temas, reclamando una política más amplia. Hemos logrado, o se ha logrado cerrar la mesa de la número 2 con respecto al crédito de la banca pública y privada. Salen algunas disposiciones que hoy ya han sido operativizadas, pero falta más. Esa es nuestra posición. Como dicen, no nos han invitado, pero tampoco han dicho que no vayamos. Yo creo que la universidad también, por ejemplo, he visto un trabajo que hizo Pablo Lucio, lo quiero decir públicamente, sobre qué se puede hacer en materia de avance de reforma laboral sin reformas netamente legales. Hicieron un buen trabajo los colegas de la Universidad de San Francisco. Es decir, podemos aportar, nosotros podemos meternos, yo lo veo así, para que este proceso de definición de políticas públicas finalmente no termine en tragedia, sino el país tiene que avanzar, no podemos detenernos. Quisiéramos que fuésemos de otra manera la estructuración, y eso debe entender la ciudadanía, que la estructuración de política pública debería ser de diferente forma, pero ni modo, ya nos hemos metido en esto. Hay que avanzar, está presente la lucha social también. ¿Qué puedo decir del gobierno nacional? Lo voy a ser bien amable, ¿no? Por ejemplo, eso, faltó un poco más de sensibilidad para el gasto social. Eso todos estamos claros, o sea, no hay dónde perderse. Entonces, Miguel, mis compañeros, tanto Alfredo y Pablo, no sé, yo creo que de aquí en adelante esta parte del veto ya se cierra, no hay para más. Y lo otro es cómo hacemos que las mesas de diálogo terminen con verdaderas políticas públicas, que terminen eso, sacando al país adelante. Y yo lo veo así. Esa es mi forma de pensar y creo que por ahí deberíamos caminar todos. Pablo Lucio Paredes, más allá de estos 10 puntos que planteara la CONAIE, por cierto, el gobierno está obligado a afrontar, a resolver, a lograr que haya un eco en el país, en este caso la Asamblea Nacional, para una reforma laboral. Tiene sus herramientas el Ejecutivo. Sin embargo, de esta reforma laboral venimos hablando tanto tiempo y no hay manera de implementar para generar nuevas fuentes de empleo, generar certeza, seguridad. ¿Cómo conectar, más allá, insisto, de este veto a la ley humanitaria, a una realidad que tiene que ir resolviéndose? Sí, mira, como decía Santiago, yo creo que el tema del veto ya está dado, hay que mirar hacia adelante. Estoy de acuerdo con Santiago y lo dije, que el problema de que la CONAIE sea nuestro interlocutor de todos los ecuatorianos sin que nadie lo haya decidido es porque obviamente los actores políticos en el Ecuador no están cumpliendo su rol, con lo cual eso a mí no me consuela. Si fuera el gremio de los futbolistas que se hubiera tomado el derecho a negociar en nombre mío simplemente a través de la violencia, tampoco estaría de acuerdo, no es un tema específico la CONAIE, es el hecho como ciudadano que no. También estoy de acuerdo que la gente tiene derecho a protestar, pero no creo que el que más protesta y es más violento, luego se vuelve el interlocutor y el representante de todos los ciudadanos, ¿no? Eso es muy grave como país.
porque obviamente muestra que las instituciones no funcionan, pero bueno, eso es exactamente lo grave del país, que acabamos en este tipo de situaciones. Y obviamente, Santiago, aunque no nos inviten, todos hacemos lo que podemos. Esta misma conversación de alguna manera intenta ayudar en ese diálogo nacional, pero no es lo mismo uno participar porque trata de participar a quienes son los que están sentados en la mesa representándonos. No me parece que es sano para un país que las cosas funcionen de esa manera. Y obviamente la política es esa: quién representa a quién, cómo representa uno a los demás. Es la dificultad obviamente de las sociedades, pero en el Ecuador creo que lo estamos haciendo de la peor manera posible. Yo creo que hay una serie de temas que hemos, Miguel, conversado desde, y tú dices desde hace muchos años, sí, todos los temas hemos conversado desde hace muchos años y avanzamos poco. Un tema fundamental en el Ecuador es el tema del rol del Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos tener en el Ecuador? ¿Que haga qué? ¿Que haga todo lo que hace? ¿Es que se meta en todo como se mete actualmente? ¿O que haga 4, 5, 6 cosas importantes, fundamentales, y que las haga bien hechas? ¿Y cómo financias a ese Estado? ¿Y cómo logras, como decía Alfredo, que tenga una disciplina fiscal que es fundamental en dolarización? Que tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Hay el tema del mercado laboral. Yo sigo insistiendo, y yo creo que hay una llamada reforma laboral de sentido común con el cual podemos estar de acuerdo el 80, el 90% de los ecuatorianos, y que podría procesarse, pero obviamente no tenemos los mecanismos políticos para procesarlo, porque cada uno se pone en su esquina. Entonces los unos dicen yo quiero esta reforma y los del otro lado dicen no, esa reforma solo es precarizadora del empleo, entonces ni siquiera la vamos a considerar. Entonces cada uno se pone en su esquina y no avanzamos. Ese es el gran problema. No hay diálogo cuando cada uno se pone en su esquina. Hay el tema de la reforma a la seguridad social, que ya medio que lo hemos dejado de lado, ya casi ni hablamos del tema, pero es muy grave. Este es un tema fundamental desde el punto de vista económico y humano en el Ecuador, la reforma al sistema de seguridad social, el tema del petróleo y minería. Lo mismo, hay dos posiciones, cada uno en su esquina. El uno dice hay que impulsar el petróleo y la minería, y el otro en el otro extremo dice no, la conservación del medio ambiente es más importante, así que no podemos ampliar petróleo y minería en el Ecuador. No creo que esa sea la solución razonable. Tenemos que encontrar un espacio. El tema de la apertura al mundo del Ecuador es un tema fundamental. En fin, hay 6, 7 temas que venimos hablando desde hace muchos años. El tema que acaba de agregar Alfredo a la conversación, que es el tema monetario de la velocidad de circulación del dinero. En fin, hay 7, 8 temas bien importantes que hay que discutir en el Ecuador, pero no los estamos discutiendo. Y cada año que pasa decimos ya es un año más que seguimos diciendo que vamos a hacer y no lo hacemos. Entonces yo sí creo que obviamente el gran desafío del Ecuador es cómo sentarse a discutir a fondo los temas fundamentales que tiene el país para que podamos avanzar más. Pablo, a propósito de eso, lo que el país quiere son decisiones. Ha citado el caso de la seguridad social. Vemos que cada vez va en franco deterioro, es decir, se van sumando otros problemas a los ya existentes y no hay poder humano de sentarse a encontrar una solución estructural, sentar las bases al menos de estas reformas, como es el tema laboral también, Pablo. Sí, mira, el problema de fondo es cómo nos sentamos los ciudadanos a discutir esos temas y a encontrar soluciones no perfectas, porque si buscamos la solución perfecta, no, eso no existe. Buscamos soluciones razonables a los problemas y podemos avanzar, pero en eso consiste la política, es decir, cómo la sociedad se sienta y procesa los temas. En el sistema democrático lo que se ha inventado es que hay una asamblea, es que hay un gobierno que nos representan y ellos procesan los temas, pero en el Ecuador los entes políticos han demostrado que no pueden procesarlo. Y entonces, si no pueden procesar los entes políticos, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Estas famosas mesas de diálogo son muy importantes, pero si hay un problema, si tú vas agregando más, a pesar de que yo mismo dije que me parece mal que la CONAIE nos represente, pero si vas agregando más gente a las mesas de diálogo, también se vuelve un problema adicional. Porque entonces tienes una cantidad de representantes que cada uno jala a su lado, y entonces ¿cuál es el mecanismo para en esos grupos poder procesar las cosas? Eso es lo que nos falta en el Ecuador, tener la capacidad como sociedad para enfrentar y resolver los problemas que tenemos.
Economista Alfredo Vergara, ¿cómo vamos abordando y resolviendo estos acuciantes problemas, más allá, como se ha dicho, de ese veto que ha quedado ya a la ley humanitaria? Sin embargo, los problemas están latentes y ahí se ha citado uno de ellos, el de la reforma laboral, que es el punto 4 en este diálogo que se ha establecido entre el gobierno y el sector indígena, y que si es que no hay la voluntad política para avanzar, va a ser muy difícil. Vamos a seguir dando la vuelta en este círculo vicioso. A ver, yo recojo las palabras tanto de Santiago como de Pablo y trataría de simplificarlo rápidamente. En 3 puntos que se han dicho aquí. Primero, que la ley humanitaria ya está decidido, ¿no? el camino. Ha sido mal manejada, tanto por el gobierno, porque el gobierno debía haber visto que una vez que terminó la pandemia, o poner en la propia ley original que una vez que termina la pandemia, esa ley desaparece. Punto. No, sin necesidad de que ningún asambleísta decida que desaparezca. Es la primera cosa. En todo caso, creo que ya pasa a la historia este capítulo de la ley. La segunda cuestión que me parece muy interesante, que le dice Pablo Lucio, en el sentido de que el gobierno debería enfocar pocas cosas. Y sí, yo creo que el gobierno como tal no debería pasar más allá de unos 4 o 5 asuntos dentro del problema laboral, ¿no? Y también, obviamente, adjunto a ese problema, el problema sectorial de los campesinos, los agricultores, sector urbano, población rural, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso enfocado dentro de un solo problema, de los 4 o 5 máximos que en mi criterio debería ser. Y la tercera cuestión, yo creo que recogería un enfoque un poquito más global, viendo al país desde arriba, abuela de águila, es que ¿quién es el encargado? ¿Quién debe ser el encargado? A llevar a la mesa de discusión algún problema que entre en conflicto entre sectores, como entre la sociedad civil y el gobierno. ¿Quién debería ser el primer encargado? ¿Quién? Sino el gobierno. Para eso lo elegimos. Para eso pagamos un cierto sueldo, que es 35 mil millones de dólares al año, que entregamos al gobierno a que administre los entes del Estado. Por lo tanto, él debería ser el primero que ponga sobre la mesa la cuestión a discutirse. Pablo Lucio, pues bien lo anota cuando dice, bueno, comenzamos a discutir, sale uno que yo quiero esto y el otro que quiere esto, y al final, ¿quién nos representa? Y de repente es la canalla que nos está representando a todos los ecuatorianos. Claro, eso es un gravísimo error, pero ese grave error se inicia en el momento en que un gobierno no toma en serio su papel, y su papel es dirigir al país, enfocar al país. Si es que hay un enfoque que es malo, pues la sociedad civil y las redes sociales ahora y los sectores laborales o los sectores de sindicatos o los sectores un tanto étnicos, si se quiere, o sectoriales de la ciudad o del sector rural más bien, etcétera, etcétera. Perfecto, está muy bien. Incluso los sectores de productivos, ¿no? Ganaderos, comerciantes, exportadores, importadores, etcétera, etcétera. Tendrían ya, digamos, papel, pito que tocar, decimos en mi barrio, en lo que esté puesto en la mesa por parte del gobierno, en los 4 o 5 cosas que esté puestas en el gobierno. Todos tendrían ya derecho a decir, bueno, tal. Y así se va armando la cuestión de discusión. Y ahí sí nos sentiríamos todos partícipes. Tal vez unos participando más en el aspecto 1, puesto por el gobierno, y otros en el aspecto 2, y así hasta los 5 o 6 aspectos que quiera poner el gobierno en discusión. Y si surge algún otro que es importante, pues bueno. Si surge también algún aspecto transitorio, como fue la pandemia, o como es ahora el problema de la guerra Ucrania-Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que vaya asomando en el mercado y en el escenario. Y yo creo que eso debería ser. Por lo tanto, en consecuencia, diría yo, que alguien está de acuerdo con ese criterio, el primero que debe cambiar su enfoque es el gobierno. Es el gobierno el que debe, el enfoque, él es el que debe proponer
las soluciones. Ahora, si es que propone como gran cosa tener una reunión semestrales o anuales con grandes inversionistas extranjeros, de venir, los grandes fotos y todo. Yo personalmente ahí sí me decía obligado de los pocos micrófonos que tenemos de desbloquear. Y es que eso es un error. Ecuador es un país demasiado pequeño, primero. Segundo, un inversionista extranjero, lo primero que se fija es qué es lo que necesita él como inversionista de ese país. A veces hay maquila, a veces hay mano de obra barata, a veces hay ciertos productos que puede conseguir en este país. En el caso del Ecuador, creo que serían pues, los productos minerales, incluyendo el petróleo ahí, y también, obviamente, también productos alimenticios. La inversión vendrá no porque haya reuniones entre los grandes magnatos y que se pueden tomar fotografías muy elegantemente vestidos, etcétera, etcétera, y en lindos salones que sí los tenemos, sino más bien mesas de trabajo, eso sí de trabajo. Mira, nosotros necesitamos, ¿qué nos pueden ofrecer? Porque es el insumo que queremos, o es el tipo de servicio que queremos, o etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que podemos hablar. Pero desde este punto de vista, es decir, puesto en la mesa cuál es la propuesta del gobierno y fuera de ellos los comensales, extranjeros o nacionales. Es decir, yo estoy interesado en tal cosa, pero este sería mi punto de vista y mi apoyo intelectual o lo que sea. Ese es como yo le enfocaría un poco la cosa, ¿no? Porque si no, pues bien dice, por ejemplo, las leyes laborales, hay que reformarlas nuevamente. 21 reformas o totalmente, digamos, hemos creado un nuevo código laboral desde el año 1976, de que comenzó pues, a exportar petróleo de Ecuador. 21 códigos laborales, incluyendo este último, que tratamos de hacerlo. ¿Y qué se ha sacado? Nosotros, cuando comenzamos a exportar el petróleo, el empleo adecuado vendría a ser aquí en ese entonces, no se llamaba así, pero el empleo que uno se sentía que al tener un empleo es donde uno va a vivir y para lo que va a vivir. Ese era hace pues tanto, 45, 46 años. Claro, economista Vergara. Cuando todavía exportábamos, cuando comenzamos a abordar, era más de alrededor del 70% de empleo menos. Y desde ahí ha comenzado a bajar, y obviamente lo último fue la causa por la cual nos dolarizamos. En aquel entonces, en el año 2000, salió una encuesta hecha en 1999 por el INEC. Apenas 1 de cada 4, es decir, 25% de ecuatorianos de edad de trabajar tenían empleo pleno. Desde ahí hemos subido al grito, porque actualmente creo que es 31, 32, 7 puntitos para arriba. Es una miseria. Y es menos de la mitad de lo que teníamos antes del petróleo. Es decir, un poco lo que quiero yo decir es 21 reformas o implantaciones de nuevo código de trabajo no ha servido para nada en el largo plazo. Cierto es que, digamos, en este trimestre, nos comparamos con el trimestre de hace 2 años, y hemos subido un 1% y sacamos de todas las redes, bien, campañas del gobierno en redes, digamos, no es concurso, como es conversaciones totalmente, cadenas nacionales, quiero decir. Pues bueno, estamos avanzando porque hemos logrado crear 1.5 más de empleo. Cuando el desempleo está en 30, 31, pues lo pasamos a 32 y llenamos las paredes. Y claro, qué bonito, se aplaude todo y nos olvidamos del problema, porque estamos yendo en la dirección correcta, hasta que alguien saca la estadística oficial y se dice, no, perdón, estamos peor que antes. Eso es vuelvo con el economista Santiago García. Por cierto, como han dicho Pablo Lucio Paredes y el economista Alfredo Vergara, de acuerdo a las realidades imponen las reformas, o sea, no podemos quedarnos tan rígidos y ha habido condiciones últimas, la pandemia, la crisis económica, que obliga a hacer, a actualizar, a procesar estos cambios. Lo grave sería quedarnos sin esas reformas que queden adecuadas a una realidad por la que estamos viviendo el país, economista García.
Sí, yo creo que ese es el punto. Ya cuando nos metemos en el tema de la reforma laboral, creo que nadie en este país puede negar la necesidad de hacerla. Vimos ese caso dramático, todos nos compungimos, ¿qué le digo? Nos afectamos, nos vemos afectados por ese 16,000 personas buscando 200 empleos en la empresa de aseo del municipio de Quito. Eso es durísimo, ¿no? Eso es golpe muy fuerte para la conciencia de la sociedad. Pero bueno, Miguel, yo propongo varias cosas, aprovechando esto y en esta conversación que estamos. Propongo número 1, el gobierno tiene que transparentar su propuesta de reforma laboral. ¿Dónde está la propuesta? No la propuesta de hace un año, la propuesta hoy, como usted muy bien lo dice, Miguel, ya pasaron muchas cosas sobre la mesa, señor gobierno. Háganos conocer su propuesta. 2, creo que hay que involucrar en estos diálogos a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estaba avanzando en la revisión de la propuesta de reforma laboral hecha por el Frente Unitario de Trabajadores. Esa propuesta tiene algunas cosas interesantes, pero peca de algo. Es que los sindicatos pelean por el trabajo y los derechos de quienes tenemos trabajo. Pero ¿y qué hago con los ya millones de jóvenes, mis estudiantes de la U Central, los estudiantes de la San Francisco, o sea, ya ahorita de todas las universidades no tienen acceso a empleo? Entonces, señor Asamblea, tiene que abrir el espacio y tiene que estar dispuesto a discutir más allá de la propuesta del sindicalismo. Y el sindicalismo tiene que entender que estamos en el siglo XXI y que hay una masa de, sobre todo, gente joven y mujeres que necesitan un tratamiento adecuado para poder acceder o para mejorar la empleabilidad en el país. Y el movimiento social indígena tiene que entender también que esta es una necesidad que no termina en la ruralidad. También hay pobres en el sector urbano. Entonces, Miguel, buen punto. Yo creo que esta mesa de derechos laborales empieza por transparentar y poner las cartas, si fuese así, ¿no? Estoy haciendo un gráfico, poner las cartas sobre la mesa. Los jugadores que se sienten, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Cuáles son tus cartas? El otro, ¿qué tienes tú? ¿Cuáles son tus cartas? Ojalá el gobierno reciba este mensaje constructivo que estoy haciendo, porque puede liderar esto, puede hacer que se empaten los procesos, pero se va a requerir mucho liderazgo, se va a requerir mucha participación. Es un tema demasiado complejo y es un tema demasiado importante como para dejarlo suelto y dejar ahí que pase cualquier cosa. Creo que estamos a tiempo y yo creo que hay condiciones de este momento para esa mesa de empleo y derechos laborales. Todos transparentemos qué queremos y movilizarnos el resto. Por ejemplo, yo he estado en estos meses trabajando y estamos detrás de fortalecer un colectivo que se llama Jóvenes por el Empleo, y hay representantes de la San Francisco, están representantes de la U, la de Guayaquil, la U de Cuenca. Eso nos corresponde, que los propios también interesados con su propia voz, porque también no necesitan interlocutores, sino con su propia voz hagan sentir el peso. Aquí hay millones de jóvenes, insisto, que están clamando por una posibilidad de un empleo digno. Así que ahí estamos, Miguel, esto es un buen punto. Creo que es necesario este momento, todos, como digo, transparentar, incluido el gobierno, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se puede hacer en materia de reforma laboral. Pablo Lucio Paredes, ¿cómo cambiar esa dinámica en donde vemos que se han anquilosado? Porque escuchamos, cuando habla de la dirigencia sindical Santiago García, un discurso del siglo pasado frente a realidades diferentes que estamos viviendo. Es decir, nadie quiere afectar los derechos adquiridos, pero ¿quién habla y quién defiende y quién reclama por los que no tienen ningún derecho adquirido y están buscando alguna fuente de trabajo en el país? ¿Cómo enfrentar ese desafío frente a realidades inocultables, Pablo? No sé, la verdad no sé, creo que ese es el gran tema de la capacidad de la sociedad ecuatoriana de enfrentar estos problemas. Como decía Alfredo, reformas ha habido, una por aquí, otra por allá, etcétera, pero en parte no han cuajado porque obviamente es un error creer que una sola cosa resuelve los problemas.
Estas son piezas de un rompecabezas que hay que ir armando, y tampoco puedes armar, porque es el mundo perfecto, el rompecabezas completo, pero tienes que ir agregando piezas que vas colocando, y eso nos permite avanzar. Pero nosotros nos hemos quedado frenados en una gran cantidad de temas. Señalé varios de ellos antes, nos hemos quedado ahí frenados, ¿no? Entonces, como evidentemente, decía Alfredo, el gobierno es el primero que tiene que tomar la iniciativa, sin lugar a dudas, de la primera cabeza, digamos, de la estructura de diálogo político en el país, es el gobierno, evidentemente, pero tampoco es el gobierno que puede solo resolver las cosas. Hay una sociedad detrás, y esa sociedad está representada por las instancias políticas, está representada por las instancias académicas, está representada por las ONGs, está representada, en definitiva, pongámoslo de esa manera, está representado por las élites, ¿no? Tendemos a veces a pensar que las élites son solo nuestros representantes políticos. No, las élites son los representantes académicos, los representantes gremiales, los representantes laborales, etcétera, etcétera. Esas son las élites en un país. Yo creo que es la responsabilidad, y probablemente los que estamos aquí reunidos debemos asumir ese rol de que somos parte de esas élites que debemos encontrar las soluciones. Yo creo que, partiendo de la cabeza que el gobierno, hay una sociedad que va hacia abajo, y donde están las élites que tiene que enfrentar esos problemas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No sé, honradamente no sé. Incluso yo lo he dicho muchas veces, y le digo aquí a Alfredo, a Santiago, que están en el mundo de los economistas. Si yo me hago la pregunta, en los últimos 20, 30 años, 35 años, ¿qué diálogos hemos propiciado entre economistas? Y cuando yo digo diálogos, no es esta conversación aquí, que te agradezco mucho me hayas invitado, como siempre, Miguel, te agradezco, pero no es una conversación en la radio de 45 minutos, es conversaciones más de fondo, entre economistas que piensan diferente y se sientan y dicen, a ver, fuera de las cámaras, fuera de todo, nos sentamos a pensar, a ver, entre nosotros mismos, ¿somos capaces de hacerlo o no? Yo no recuerdo, tal vez a mí no me invitaron, podría ser, y está muy bien que no me hayan invitado, tal vez sí ha habido, pero yo no recuerdo así diálogos de fondo entre los economistas para decir, a ver, ¿cómo logramos entre nosotros ponernos de acuerdo teniendo visiones diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío del Ecuador, tener las élites esa capacidad de sentarse a discutir. ¿Y cómo le sentamos? Porque más allá del espectáculo o la exposición de los actores de diferentes sectores, Pablo, para ir a esas soluciones de manera mucho más ejecutiva. Honradamente no sé, Miguel. No sé, Miguel, cómo los sentamos. Si yo tuviera la solución, ya hubiera intentado, al menos desde los economistas, hubiera intentado hacerlo. De hecho, he intentado algunas veces, pero nunca me ha funcionado. Seguramente lo hice muy mal. Pero ya ha habido, y sé que obviamente ha habido ejercicios por aquí y por allá, pero así un ejercicio real de fondo no lo hemos hecho. Y por eso digo, las élites tenemos esa responsabilidad, y quizás una responsabilidad sería esa, a ver, no, que no sea todo el país, pero a ver, los economistas, juntémonos a ver si entre nosotros somos capaces de dialogar a fondo, y de tratar de entender. Y dialogar a fondo quiere decir, lo primero, tratar de entender qué está diciendo el otro, ¿no? Porque lo primero que uno piensa, él piensa diferente, entonces, no, él está equivocado, no, ¿para qué pierdo mi tiempo con este? Sí, eso es lo grave. Entonces, quizás un ejercicio podría ser eso. A ver, empecemos entre los economistas a ver si podemos hacerlo, y mostremos al país que sí se puede o que no se puede hacer ese tipo de diálogo, ¿no? Así que no, yo no sé, sinceramente, no tengo ninguna solución, mi querido Miguel. Estimado economista Alfredo Vergara, ¿cómo lograr sentarse a abordar estos temas de fondo que permitan ir evacuando? Porque lo que ha pasado en el país es el represamiento de demandas insatisfechas por la falta de solución, como se ha dicho esta mañana, de las élites, y de manera especial quienes tienen a la mano las soluciones de procesar esto, las élites políticas. Si tratar de llegar a un consenso mediante un diálogo, me parece que es una respuesta legítima y verdadera para cualquier situación, incluso por aquellas situaciones que no sean conflictivas, mucho más las que son conflictivas. Respecto a lo que dice Pablo Lucio, y a modo de anécdota, Pablo Lucio, me parece que tú te integraste a la universidad, esa magnífica universidad, que se llama Universidad San Francisco de Quito, en el 2008, 2009, 2010.
Pero yo te quiero decir, gracias por tenerle ahí claro qué es lo que he hecho. Te agradezco, Alfredo. Fue en enero del 2009. Tienes absolutamente la razón. Sí. Ya, perfecto. Antes de que tú vayas, que la universidad gane con tu presencia, yo era profesor ahí hasta el 2006, 2007. Renuncié precisamente porque no estaba aquí cuando nuestro amigo Rafael Correa llegó. Yo estaba fuera del país, pero me llamó porque no le querían aceptar la terna del superintendente. Antes del Congreso era una cosa que se imponía. Y me dijeron que esa terna no le aceptaron ni siquiera a la nacional. Y por eso fui, y bueno, dejé también de dar clases en la universidad. Pero en esos 7 años previos, o 6 años, porque en realidad fue el comienzo de 2007, y 6 años y un poquito más, hubieron varias reuniones, y el tema en aquel entonces era qué hacer con la dolarización, si la dolarización es buena. Yo de lo que recuerdo entre el 2002, que fue comenzar a discutir, porque ya dijimos, sí, la dolarización ya pertenece al Ecuador y ya ha tenido 2 años, has logrado sobrevivir esos 2 años. Nadie creía que iba a lograr sobrevivir la dolarización. Pero en el año 2003, recuerdo, fue ya no me acuerdo quién fue el decano creo que era el Juanito Montúfar, y no estoy. Y él convocó una, en donde estuvo pues nuestro amigo, nuestro colega, Rafael Correa, que entonces era una persona muy simpática, les comento. Estuvo ahí, estuvo Franklin, no me acuerdo, que ha escrito mucho sobre la dolarización, sobre Colchonban, etcétera. En algunas reuniones de esas también estuvo George de Ginata, etcétera, etcétera. Todas las gentes que por A, B o Z consideraban que tenían algo que aportar al futuro de la dolarización, que en ese entonces era un poquito incierto. La mayoría de la gente, y a esto voy, lastimosamente, y también lastimosamente la mayoría de nuestros colegas, los economistas, consideran que la dolarización es sencillamente cambiar una moneda por otra. Enterramos el sucre, adoptamos el dólar. La persona que lo hizo, pues el presidente que lo hizo, yo sé, y creo que la mayoría piensa así, lo hizo porque no le quedaba otra. El sucre ya estaba muerto. ¿Por qué había muerto? Bueno, hay muchas maneras de juzgar el por qué murió el sucre, y hubo que adoptar una nueva moneda, que alguien dijo, pues lo mejor es el dólar, y tuvieron toda la razón, y adoptamos eso. Pero hubo muchas discusiones antes de eso, que si es que valía o no valía dar ese paso. Se dio ese paso, y lastimosamente todo el mundo, o la mayoría de las personas, creen que eso fue todo. En dolarización ya se consiguió una nueva moneda, en este caso el dólar, que es firme, sólida, nos da confianza. El gobierno no puede imprimirla, no puede emitirla, por lo tanto no se produce inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, no, ese es un primer paso, muy importante paso, importantísimo, porque incluso sin haber hecho nada, nos ha permitido mantenernos alejados de ciertos caos económicos y sociales que se han armado en otros países. Mencionaré a un colega ideológico del presidente de los 10 años que estuvimos aquí, pues al socialismo del siglo XXI, primero Chávez y después Maduro, lo que han hecho de un país 10 veces más rico como el Ecuador, como el Venezuela. Eso nada más, digamos, como un ejemplo demasiado visible. ¿Por qué? Porque también ahí en Venezuela han considerado que poner una moneda alternativa, no era el dólar, pero ha sido el nuevo Bolívar, el Bolívar cambiado, el Bolívar no sé cuánto, creo como 6 o 7 monedas que se han ido sustituyendo. Lo mismo están en Argentina. En Argentina también tienen como 6 monedas desde la época de la convertibilidad, 6 diferentes nomenclaturas para el mismo dinero nacional, etcétera, etcétera. Eso, grafica el error de la gente que cree que cuando uno se dolariza, se euriza, se australiza, póngale usted el nombre que quiera, porque puede adoptar cualquier nueva moneda, mejor si es una conocida como el dólar, pero si se dolariza, digamos, creer que hasta ahí llegó la función, qué lindo, ya nos dolarizamos, y ahora sí vamos nomás por otro lado, vamos viendo qué pasa con esto, con el otro, y etcétera, etcétera, y seguimos cuando eso es olvidarse
que la dolarización comienza y debe comenzar a aplicarse esa nueva política monetaria, a pesar que nosotros tenemos en nuestra cabeza que política monetaria solo puede hacer el Banco Central imprimiendo más o menos dinero y que para eso, para saber hasta dónde imprime, pues tiene que haber una cierta regulación, etcétera, etcétera. ¿Creemos eso? No. El dinero es un velo productivo, como dijo Milton Friedman, que creo yo que es la mejor frase que él ha lanzado entre las muchas frases que ha lanzado. Y coincidencialmente esa frase fue compartida, yo no estoy diciendo que haga plagio ahí, pero el primero que la dijo fue Keynes, desde el otro punto de vista del espectro económico. Que los dos tenían ese mismo concepto, tenían, intelectualmente siguen vivos, pero los dos ya pasaron a mejor mundo, pero tenían más o menos el mismo concepto, que el dinero es un arma productiva, es la principal herramienta de producción que puede tener un país. Entonces yo digo, si es que ellos vivirían todavía y oirían de la dolarización, estoy seguro que ellos también se dirían, bueno, la dolarización debe comenzar a funcionar, y para eso tenemos que hacer la economía monetaria aplicable a un país dolarizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo, sinceramente creo que los grandes aportes tienen y pueden darse mediante mesas de diálogo, como tú los recuerdas, Saúl, y como Santiago, me imagino que también estará de acuerdo, y también Miguel, desde lo que le oigo. Y sí, habría que hacerlo. Ustedes dos con Tertulios pertenecen, son dirigentes hasta cierto punto, en el caso de Pablo Lucio, dirigente oficial, pero en el caso de Santiago, bueno, tiene la dirección o presidencia de un gremio de economistas que también pudieran colaborar en armar estas mesas de diálogo. Creo que serían importantes. Ahora, y esto nada más como una sugerencia, si en economía se arma, por ejemplo, unas mesas de diálogo sobre el problema laboral, automáticamente nosotros como gremio de economistas quedamos un poquito fuera, porque no es nuestro campo. Es nuestro campo, sí, pero es uno de los muchos campos que podemos hacer. Y es que se armarían mesas de diálogo sobre el aspecto monetario, que es lo que estoy tratando de hablar, creo que sería un poquito más enfocado y tal vez generaría una mesa de diálogo más fructífera. Es nada más una idea mía, que bien puede ser desechada, y mantener la cuestión de diálogo, sí, perfecto. ¿Qué opinan los economistas sobre el diálogo con NAI, con el gobierno, del social cristianismo, con la democracia cristiana, o lo que sea, creo? Claro. Meternos ya en otros campos, bueno, si eso se lo ve bonito, pues perfecto. Yo creo que no deberíamos salir del campo exclusivamente monetario. Y en el caso de ser un país organizado de política monetaria. Pero bueno, es buena idea lo del diálogo. A ver si es que de alguna forma podemos lanzar esto a la mesa, digamos, al sector público, a las redes sociales o como sea. Ya. Esa es la opinión, que no es buena idea. Sí, efectivamente. Por ello queremos agradecer. Muchas gracias por este aporte al debate, que es importante para al menos concienciar a los ecuatorianos sobre los problemas actuales que no han sido resueltos y que en algún momento hay que ir resolviendo, evacuando y procesando en el Ecuador. Muchas gracias a Pablo Lucio Paredes, a Santiago García y a Alfredo Vergara por este aporte siempre al debate que es tan nutritivo. Muchas gracias. Muy amables. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Tema de interés: iniciativas para luchar contra el crimen transnacional organizado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. Falta poco para que Ecuador cuente con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 113 postulantes ya superaron la fase de méritos. Un comité de expertos elabora el banco de preguntas para la fase oposición con asesoría internacional sobre extinción de dominio y recuperación de activos. Cuando se trata de luchar contra la corrupción,
información, el Consejo de la Judicatura se pone en primera fila, del lado de la gente. En esta tierra de oportunidades, todos podemos crecer con nuestro negocio.